cuando el cristianismo surge, no, el judaísmo no es la única religión u oferta religiosa en el mercado, ¿verdad? Hay lo que se llaman cultos de misterio y es lo que vamos a estudiar en esta noche, ¿verdad? Vamos a introducirnos a ello. Ya ustedes leyeron, vamos a hacer una breve reseña del culto de misterio, entonces yo voy a compartir acá la pantalla. Ok, hermanos, entonces esto tiene que ver con la religión y la filosofía en el mundo del Nuevo Testamento. El cristianismo tiene competencia, pero hay ciertos factores y procesos históricos religiosos que van a, por así decirlo, crear un clima que le va a permitir al cristianismo tener ciertos rasgos que comparten estas religiones de misterio. Algunos de ustedes mencionaron, por ejemplo, el carácter privado, la idea de que estos cultos de misterio vienen a ser una elección personal. Digamos, yo soy un esclavo o yo nací en cierto lugar, en cierta ciudad, en cierta cultura, entonces yo heredo de, ya sea de mis dueños si soy esclavo, ya sea de mis padres o ya sea de donde quiera que yo nací, ¿verdad? Yo heredo esa religión, ¿verdad? Sin embargo, estos cultos de misterio, que muchos de ellos vienen de Oriente, por ejemplo, Irán, Irak, lo que es Babilonia, Egipto, también estos cultos de misterio van a encontrar arraigo en el Mediterráneo porque, bueno, por ejemplo, se habla de las conquistas de Alejandro Magno. Ustedes saben que las conquistas de Alejandro Magno facilitaron el camino, por ejemplo, para la propagación de un idioma común, el griego. Facilitaron la idea de la polis o una ciudad en la que hay ciudadanos, en la que se van creciendo, van haciéndose más grandes estas polis. Obviamente reciben mercadería, tránsito, eventos deportivos, eventos religiosos. La idea es de que va creciendo la gente que viaja de un lugar a otro y eso facilita la difusión de estos cultos de misterio, ¿ok? Le atrae, la gente le anda buscando, hermano, lo que atrae, lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Y esto pues los pone a los cultos de misterio al alcance de muchas personas que antes tenían nada más que conformarse con, por ejemplo, los dioses tradicionales, ¿no? Cuando hablamos de dioses tradicionales, estamos hablando, por ejemplo, de los dioses olímpicos, de los griegos, por ejemplo, Zeus, Atena, eh, Hermes, Hades, etcétera, Poseidón. Entonces, el mundo del Nuevo Testamento de manera religiosa se mueve mucho en ello. Quiero hablarles rápidamente de una especie de cronología para que más o menos nos sepamos ubicar en el tiempo en los principales eventos del Nuevo Testamento. Una de las formas para datar, para fechar eventos y sucesos en el Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo a través de la vida de Pablo, que es uno de los que más influye, más escribe, es esta inscripción, panteón griego. ¿Que es? El panteón griego, hermanos, son los dioses que pertenecen a la religión tradicional de los griegos, ¿no? Estamos hablando de Zeus, de sus hermanos Poseidón y Hades, de los hijos de Zeus, Mercurio, Atena, o también llamada la Diana de los Efesios, ¿verdad? Muy famosa. Entonces, ese es el panteón griego, hermano, ¿verdad? Los dioses de los griegos. Los romanos les van a cambiar los nombres, ¿no? Por ejemplo, a Zeus, ellos le llaman Júpiter, ¿no? Es el Júpiter para los romanos. Ok, esta es, hermanos, una inscripción que fue descubierta en la isla de Delfos, en el mar Egeo, muy famosa porque ahí había un oráculo a este dios del sol, Apolo, y este oráculo, la pitonisa de Delfos, ¿no? Entre otras cosas, esa isla es famosa por ello, pero a nosotros nos importa porque esta es una copia
en una inscripción de una carta escrita por el emperador Claudio aproximadamente en el 52 después de Cristo. Y aquí menciona en griego a Galión. Ahí está subrayado en rojo Galión. ¿Quién se acuerda dónde aparece y quién es Galión en el Nuevo Testamento? No, está en el libro de los Hechos. De hecho, es Hechos capítulo 18, verso 12. Lucas nos dice, siendo Galión procónsul de Acaya. Acaya es lo que es Grecia el día de hoy, ¿verdad? Esta provincia romana. Este Galión estuvo en esa posición de gobierno 2 años, entre el 51 y el 52, y entre el 52 y el 53 después de Cristo aproximadamente. Y aquí lo nombra, esta carta del emperador lo ratifica como el gobernador o procónsul, nos dice Lucas en Hechos 18. Entonces, sobre esto, hermanos, sobre esa inscripción de Galión en Hechos 18, verso 12, gira mucho de la cronología. Entonces, los autores, los estudiosos del Nuevo Testamento toman como referencia esta inscripción del 52 aproximadamente y van a utilizarla para comparar la información que hay en las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, en las cartas de Pablo, para trazar su viaje y ponerle fecha, o para trazar la información que aparece en el libro de los Hechos y tratar de ponerle fecha. Entonces, este es, por así decirlo, como el marcador de tiempo cronológico, ¿verdad? Para datar y fechar muchos eventos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, para este curso, ¿verdad? Requiero que ustedes se conozcan, ¿verdad? Esta tabla cronológica, yo se las voy a pasar después, ¿verdad? Pero en esta columna usted tiene los emperadores romanos con sus fechas. Aquí tiene los sumos sacerdotes de los judíos con sus fechas. Aquí tiene los gobernantes judíos y romanos en Palestina, empezando desde Herodes el Grande. Y aquí a la derecha usted tiene algunos sucesos de carácter histórico. Los sucesos cristianos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, aparecen en cursiva. Yo después les voy a facilitar esta fascinante tabla, ¿verdad? Para que ustedes se la aprendan de memoria, ¿ok? Yo les voy a decir después cuándo les va a servir, ¿verdad? Pero aquí hay una cronología que se basa, hermanos, ¿verdad? En mucho de esa inscripción que les demostré anteriormente. Ok, para ir terminando hoy, hermanos, lo que yo quiero que usted sepa de los cultos de misterio o del trasfondo religioso del Nuevo Testamento es, número uno, cuando hablamos del trasfondo religioso del mundo del Nuevo Testamento, es muy importante que memoricemos esto, ¿no? Es variado, es complejo. El cristianismo no es la única oferta religiosa en el primer siglo. De hecho, si ustedes leyeron el documento, hay vocabulario, hay terminología, hay ideas que se comparten entre los cultos de misterio y el cristianismo. Sin embargo, no por ello vamos a decir que los autores del Nuevo Testamento copian el concepto detrás de las palabras que utilizan, ¿no? Es un contexto variado y complejo. Por una parte tenemos un contexto pagano o greco-romano, ¿no? Estamos hablando de los cultos de misterio, los cultos tradicionales a Zeus, a Atenas, los dioses tradicionales, ¿no? Estamos hablando del culto al emperador. Vamos a verlo cuando hablemos del libro de Apocalipsis. Vamos a ver un poco del culto al emperador. Y también tiene como parte de esa variedad y complejidad, el mundo religioso tiene un contexto muy importante, no se le debe olvidar, judío. Las sinagogas, el templo en Jerusalén son algunas de las más grandes instituciones religiosas de los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento. La escritura hebrea, obviamente. Entonces, recuerde que el judaísmo de por sí es un fenómeno religioso variado, ¿no? Cuando hablamos de judíos o de judaísmo en el Nuevo Testamento,
nunca se le debe de olvidar que usted debe de examinar a qué grupo en particular se refiere el texto del Nuevo Testamento, porque simplemente de ser judío es como decir el día de hoy un latinoamericano, ¿verdad? Ok, pero ¿de qué país, verdad? ¿De dónde? ¿Qué comen? ¿Qué costumbres tienen? Ya sabe que tenemos muchas diferencias, ¿no? Hay fariseos, hay saduceos, hay esenios, hay celotes, hay terapeutas, nos dice Flavio Josefo en una de sus obras. Entonces, ellos creen diversas cosas, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero todo esto, hermano, es parte del mercado religioso del mundo del Nuevo Testamento. Entonces, imagínese que usted va al mercado a hacer sus compras, va a comprar su fruta, va a comprar su carne, va a hacer su mercado, y por ahí está la gente, ¿no? Vendiéndole que los tomates, que la sandía, que los mangos, que los bananos, que los plátanos, y de repente escucha ahí que alguien dice el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ah, no es la única oferta que existe, ¿ok? Eso es lo que le quiero decir, que el cristianismo nace dentro de esta variedad y se tiene que ir abriendo paso. Para nosotros es muy sencillo el día de hoy leer los documentos del Nuevo Testamento y pensar que esta gente entendía lo mismo que entendemos hoy desde nuestra perspectiva, pero no, debemos de hacerlo a la inversa. Ser un cristiano, por ejemplo, en una ciudad como Corinto. Véngase conmigo y aquí es donde vamos a terminar. Primera los Corintios capítulo 8. Y aquí empezamos a conectar lo que ustedes leyeron en el documento con textos del Nuevo Testamento. Entonces miren lo que dice Pablo, ¿ok? Capítulo 8. Corinto, hermanos, tiene mucho de estos cultos de misterio, ¿verdad? La Corinto romana se ha excavado mucho por la arqueología y se han descubierto muchos lugares, templos, reliquias de adoración pertenecientes a muchos de estos cultos. Por ejemplo, uno de los más famosos en Corinto es el culto a Baco, a Dionisio, al dios del vino, ¿no? Un culto de misterio. Dice primero los Corintios capítulo 8, versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros tal vez no tiene sentido, pero para un Corinto, para un cristiano nuevo en Corinto, cada vez que usted camina por una calle, en la plaza, en el mercado, en las tiendas, en el estadio, en el gimnasio, en donde quiera que vaya en Corinto, hay monumentos, templos, inscripciones paganos, ¿verdad? Es completamente desafiante ser un cristiano que solamente piensa que el único Dios que existe es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Vamos a ver un poco de eso. Y aquí quedamos, hermanos. Mire, el culto de misterio es esto, ¿verdad? Calderón lo dice en la página 51 del documento que ustedes tienen. Fueron sociedades con ritos y doctrinas secretos, admisión a las cuales fue por instrucción, disciplina e iniciación. Entonces, en este curso, eso que está en la pantalla es lo que vamos a manejar como una definición de culto de misterio, ¿ok? Son sociedades voluntarias por elección personal que tienen ritos, tienen doctrinas secretas, solamente los iniciados pueden saber exactamente el contenido de los misterios, admisión a las cuales fue por instrucción, disciplina e iniciación. Esa palabra misterio significa algo que estaba oculto, pero que ahora es revelado. La utiliza mucho Pablo en Efesios capítulo 3 para hablar de el misterio que antes había estado oculto, pero que ahora Dios lo ha revelado por medio de sus apóstoles y profetas. ¿Okay? Bien, hermanos, aquí yo hago una pausa y antes de terminar, yo quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, consulta sobre el tema que estamos hablando. Prácticamente el papel de los cultos de misterio sería como entender la parte del contexto histórico, como decía un hermano en su comentario anteriormente, entender cómo
el papel del contexto histórico y cultural que existía en los primeros siglos, pero que no solo existía lo que era el grupo religioso, el cristianismo, perdón, sino que también existían los cultos de misterio. Podría ser eso lo que queremos enfatizar o entender con este tema de los cultos de misterio. Claro, claro. Es muy buena pregunta, Yara. Lo que queremos enfatizar es la idea de que el cristianismo y los cultos de misterio se desarrollan a la par, paralelamente, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, en la misma geografía. Y hay veces ellos intercambian terminología, intercambian vocabulario, pero no es que simplemente el cristianismo dice voy a tomar de este culto de misterio este concepto o voy a tomar esta idea, porque eso va a confundir a lo que el cristianismo es. Te voy a poner un ejemplo, Yara, para ver si eso ayuda. Mira, en 1 Corintios, en el capítulo, a ver, cuando habla Pablo, Pablo está hablando acerca de los dones, ¿no? Y del don de lenguas, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Cuando se celebra el culto en Corinto, cuando los cristianos están reunidos haciendo su servicio de adoración, y ellos están hablando en lenguas y están profetizando, ellos entran, algunos de ellos entran en lo que vamos a llamar una especie de éxtasis, ¿no? Es un momento como un trance en donde en las religiones de misterio, sobre todo el culto a Baco, a Dionisio, de donde viene la palabra bacanales, ¿no? Es muy común en Corinto, es muy popular en Corinto. Y el problema es que también tiene similitud porque también los adorantes en ese culto, una vez embriagados, ¿verdad? Comienzan a profetizar, a hablar en lengua, porque para ellos es señal de una mayor espiritualidad, porque quiere decir cuando yo estoy en trance, yo estoy en contacto directo con el Dios. Yo estoy bajo ese trance porque yo estoy en un contacto uno a uno con la deidad. Mucha gente busca esos dones. Entonces Pablo dice acá en 1 Corintios 14, versículo 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. Pero vienen no cristianos. No cristianos que a lo mejor han ido y saben de los cultos de Baco. Saben lo que pasa ahí y ahora están en una reunión cristiana y miran lo que está pasando en la reunión cristiana y dicen, bueno, esto se parece al culto de Baco. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? No dirán que están, ahí está la palabra que la Reina Valera lastimosamente traduce como locos, y uno piensa, ¿verdad? Pero tú estás loco, cuando es el día de hoy. No, ahí no se refiere a ese tipo de locura, sino que la palabra griega es mantano. Mantano significa locura divina, trance, éxtasis. Lo que Pablo les está diciendo es que cuando la gente no cristiana entra a las reuniones de los creyentes en Corinto, van a ver que están haciendo lo mismo que hacen en la adoración abajo, en ese culto de misterio, y no queremos eso, dice Pablo. Aunque se parezca, diría uno, no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Me explico, y ahora entonces, para eso nos sirve, ¿verdad? Nos ayuda a entender mejor textos como este, situaciones donde los primeros cristianos tuvieron que desarrollarse hombro a hombro, codo a codo, para diferenciarse, ¿verdad? Y decir, no somos cualquier cosa, sino que somos la revelación auténtica de Jesucristo como el Hijo de Dios. Muy buena pregunta, Yara. No sé si se respondió. Ok, muchas gracias. Ok, rapidito, hermano, al grano. Mire, le voy a dar la palabra y ahí terminamos. Hermano Leonicio y hermano Julio. Eso, entonces, hermano. No, solo lo que quería decir es con respecto al pasaje aquel de Hechos que dice el Dios no conocido. Bueno, ahí se ve que ya había ese cambio, ¿verdad? O sea, ya estaban como tratando de buscar lo más místico, más misterioso. Bueno, me vino a la mente a mí ese pasaje cuando leía de que ellos estaban tratando de cambiar los dioses olímpicos, ¿verdad? Por lo misterioso.
Entonces Ok. me vino a la mente el pasaje de Hechos. Creo que es un pasaje que podemos tal vez analizarlo cada quien, ¿verdad? Para investigar más del tema, ¿verdad? Porque, bueno, a mí me llamó la atención, por lo Excelente, menos. hermano. Gracias por compartirlo, ¿verdad? La idea es que los cultos de misterio podrían quedar dentro de ese espacio que dejan los griegos para un Dios desconocido. Muy bien, hermano. Excelente. A ver, hermano Julio, cuando usted terminamos, díganos, hermano. Bueno, hermano, o sea, yo quiero hacer una consulta. Bueno, según el documento que nos has dejado, se observa que hay muchas semejanzas entre el cristianismo de esa época con las raíces judías, ¿no? Y los cultos de misterios. Entonces, ¿por qué si había estaba enraizado en las raíces judías, por qué los judíos de esa época no estaban muy de acuerdo con el cristianismo? ¿Por qué los judíos de esa época no estaban muy de acuerdo con el cristianismo? Esa es una muy buena pregunta, es una pregunta muy compleja, profunda, pero ellos no creen, ¿verdad? Ellos, básicamente, ¿verdad? Algunos judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Recuerda, hermano, es que esa pregunta viene desde alguien como tú que eres cristiano, eres converso, tienes el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo libro combinados, entonces se te puede hacer un poco extraño cómo es eso posible, ¿no? Pero es posible, hermano. Yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos sido judíos en el siglo primero, por lo menos yo, ¿verdad? Yo tampoco hubiera aceptado la idea de que Jesús de Nazaret es el Mesías, ¿verdad? Cuando tú examinas el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que si no sucede la resurrección, ah, Jesús no sería el Mesías. Entonces, es a partir de la resurrección y no antes que los discípulos de Jesús comienzan, por así decirlo, a conectar los puntos. Oh, ahora ya me acuerdo lo que dice tal pasaje del profeta. Entonces, básicamente, hermano, ¿verdad? Es porque ellos no están en la misma página, por así decirlo, y no aceptan a Jesús como el Mesías, básicamente.